La luz tardía se derrama sobre las crestas de Hebrón, como bronce fundido arrojando largas lanzas de sombra por las terrazas. El viento se mueve entre encinas que han visto parpadear imperios. En la cima se yergue un viejo soldado con fuego nuevo en los ojos. 85. Mapa de cicatrices. La espalda recta como un arco tensado. La colina que enfrenta no es Cortés. Está abarrotada de historia y rumor. En lugar de los patriarcas, una ciudad fortaleza con gigantes apostados como muros vivos. La mayoría a esta edad pediría un valle tranquilo y un porche con vista. Él pide altura y enemigos. Hay un silencio en el campamento de esos que se sienten antes de un veredicto. Las líneas se trazaron en tiempos más quietos. Se echaron suertes. Se entintaron fronteras. El comité de asignación está listo para sellar resuelto. Pero este hombre que ha sobrevivido al miedo de una generación da un paso al frente como si los últimos 45 años hubiesen sido una vuelta de calentamiento. Llevo esta promesa como un pedernal en el bolsillo, dice su postura. Y ahora estoy listo para sacar la chispa. No está negociando comodidad. Está testificando sobre un pacto y ofreciéndose a la dificultad como prueba de que el pacto sigue en pie. Considera la versión de sala de juntas, ascensos, sobre la mesa departamentos por asignar. Todos maniobran por el PLL fácil, la cartera con menos incendios. Entonces tu líder más veterano sereno de mirada clara pide la recuperación que nadie quiere. ¿Por qué? No por un titular, porque su proceso está formado, porque confía en lo que lo trajo hasta aquí, porque el coraje no es ruido, es memoria obedecida. La memoria está haciendo el trabajo pesado aquí. Recuerda uvas arrastradas como trofeos entre dos hombres en un palo. Recuerda el día en que las cifras se apilaron en su contra y el miedo ganó la encuesta. Recuerda funerales en el desierto, piedras en el lecho del río. Muros que cayeron al aliento de una trompeta y una escaramuza que se convirtió en derrota por podredumbre escondida. Por lo tanto, no confunde el bombo con ayuda. Pero no es alérgico al riesgo. El riesgo nunca ha sido el punto. La promesa sí. Mira la cresta. Siluetas de los Anakim se mueven por las almenas altos como malas noticias. Cualquier estratega podría argumentar por un terreno más seguro. Aprovecha tus fortalezas. Optimiza para la longevidad. Diversifica tus amenazas. No hay nada malo con la sabiduría. Pero la sabiduría que edita la obediencia no es más que miedo con traje. El viejo guerrero no está ignorando el obstáculo, lo está interpretando. Altura. Por lo tanto, un escenario más claro para la fidelidad de Dios. Pero también una subida más dura, así que reúnan un equipo, abastezcan los manantiales y planifiquen la aproximación. Su voz cuando le habla a Josué no es el temblor de la nostalgia. Es la madera de alguien que ha guardado comprobantes. No afirma que es tan rápido como a los 25. Afirma que es tan fiel como a los 40. La fuerza, dice, no es un número en un pastel de cumpleaños, es un hábito hecho de obediencias ordinarias repetidas hasta volverse columna vertebral. Enmarca su petición con verbos que importan, seguí de lleno. Mantuve la línea. Estoy listo para actuar. No solía ser valiente, sino he seguido disponible. Puedes ver los rostros de los combatientes jóvenes, en la multitud inclinarse hacia él como flores buscando el sol. Crecieron con historias de milagros que nunca vieron. Han librado sus batallas, sí, pero en su mayoría con el impulso a favor. Ahora miran a alguien cuyo impulso fue interrumpido durante décadas, que mantuvo su alma sin corrosión en las temporadas lentas, y eso les hace algo. Su coraje no es una arenga, es una estructura de permiso. Si la fidelidad puede verse así a los 85, ¿qué excusa existe a los 28? Da un paso hacia la cresta y nombra la montaña no como trofeo, sino como encargo. No hay arrogancia en él, pero sí una firmeza que desarma el cinismo. Conoce el costo de la presunción. Jai les enseñó eso, por lo tanto empareja audacia con alineamiento. Pero también conoce la pobreza de jugar a lo seguro, cuando Dios ya ha hablado. No está cazando una leyenda personal. Está administrando una memoria comunitaria. Esta es la tierra de nuestros padres. Aquí es donde la promesa se encuentra con la prueba.
El coraje en esta escena no es una emoción, es la coreografía de memoria, obediencia y misión. La memoria dice, Dios me ha sido fiel de maneras concretas. La obediencia dice, por lo tanto daré el siguiente paso claro aun cuando se vea extraño. La misión dice, pero lo haré de una manera que bendiga a los que vienen después de mí, manantiales no solo piedras, hogares, no solo titulares. Dicho de otra forma, no está tratando de morir en una colina, está tratando de vivir en una. Y sí, los gigantes aún respiran allá arriba. Por lo tanto, dice la postura del viejo, necesitaremos un plan que dure más que la adrenalina, compañeros que hereden la pelea conmigo. Ingenieros de pozos y terrazas, maestros que cuenten estas historias sin convertirlas en superstición. Pero añaden sus ojos, no restaremos lo imposible solo porque estamos cansados. Su petición es una reprensión a todo algoritmo perezoso que asigna la dificultad a los jóvenes y la comodidad a los mayores. A veces las manos más viejas deben agarrar la cuerda más dura para que todos vean cómo se escala una cuerda. El sol baja un ancho de dedo. La decisión está tomada. Papeles firmados en el polvo. La montaña es ahora un llamado con fecha límite. La cámara se queda en su rostro surcado luminoso y luego se inclina hacia la línea de cresta donde espera el trabajo. Mientras funde a negro, escucha la tesis silenciosa de todo este viaje. El coraje toma prestada certeza de quien Dios ya ha demostrado ser, y luego gasta esa certeza en la próxima colina de obediencia. Empezamos en la cresta para mostrar el desenlace. Ahora rebobinamos para entender cómo se forjó un corazón así, cómo un todavía no de 40 años templó un estoy listo a los 85. El verdadero coraje no es ruidoso, es largo. Recuerda el historial de Dios, obedece lo próximo claro, y pide una colina que pruebe la promesa, no el ego. El calor tiembla sobre el Negev, como un velo vivo, mientras 12 hombres bajan de la sierra con polvo en los tobillos y una historia en los ojos. 2 de ellos, Caleb y Josué, llevan un único racimo de uvas colgado en un palo tan pesado que se balancea como una linterna púrpura entre ambos. Detrás de la fruta quedan granadas como pequeños soles e higos como puños cerrados. La multitud inhala. Esto no es rumor. Es evidencia que puedes saborear. El informe empieza como un himno. La tierra es buena, por lo tanto la esperanza late en el pecho de todos. Pero la esperanza es frágil cuando no ha practicado. Se desenrollan mapas, se apilan voces, y luego el giro. Sin embargo, las ciudades están fortificadas. La gente es enorme. Están allí los descendientes de Anak. Una palabra puede inclinar una nación, sin embargo. Puedes sentir que el aire se adelgaza. Madres aprietan a sus hijos. Hombres que 2 noches atrás se jactaban de conquista estudian sus sandalias. Caleb se mete en el ruido. Ha aprendido que el miedo se metaboliza rápido a menos que lo interrumpan. Subamos de una vez, dice. No fanfarronería. No bravuconería. Una recalibración. Si Dios ha hablado, entonces la demora engendra distorsión. Por lo tanto, muévanse ahora mientras la memoria está fresca y la fruta aún gotea en sus manos. Pero la mayoría ya está editando la historia para que coincida con sus sentimientos. Nos veíamos como langostas a nuestros propios ojos, insisten, y la frase rebota por el campamento hasta que la imaginación encoge al pueblo de la promesa al tamaño de un insecto. Lo que te llamas en la cabeza decide qué batalla siquiera intentarás. Los 10 espías no entregan simplemente datos, curan el pavor. Apilan probabilidades hasta que el coraje parece irresponsable. Ofrecen estadísticas sin la estadística que importa. ¿Quién estará con nosotros? Caleb y Josué no están ignorando los muros. Los están midiendo contra otro punto de referencia. Un mar que se abrió, un cielo que los alimentó, una montaña que tronó. El coraje para ellos no es un sentimiento que cancela el temor. Es un marco que pone el temor en contexto. Cae la noche y el rumor sigue trabajando. Por lo tanto, el pánico se organiza en plan nombrar un líder y volver a Egipto. Pero la regresión siempre se disfraza de sabiduría. Piensen en los niños, dicen, como si la esclavitud fuera más segura para los hijos que el riesgo con Dios.
Aparecen piedras en manos para las voces minoritarias. Casi no hace falta esfuerzo para formar una turba cuando la historia en la sala es: somos pequeños y el problema es grande. Haz zoom a tu mundo, el informe de mercado brilla. La demanda es inconfundible, los primeros usuarios encantados. Por lo tanto, tu equipo zumba de ideas. Pero una diapositiva dice: los incumbentes son enormes, y la sala se inclina. Alguien susurra antimonopolio, o burn rate, o riesgo reputacional, y de pronto el único plan seguro es retroceder a lo familiar, aun si lo familiar te estaba matando. Mantenemos uvas sobre la mesa y aún así votamos por Egipto, porque el miedo escribe más rápido que la fe, a menos que alguien interrumpa el guión. Caleb lo intenta. Rasga su ropa el signo de exclamación antiguo, y suplica por una mejor historia. No una ingenua, una verdadera. Si el Señor se complace, Él nos hará entrar. Traducción. No hagas que tu identidad sea el tamaño del obstáculo, que sea la fidelidad del guía. Por lo tanto, no te rebeles rehusándote a avanzar, pero no supongas moviéndote sin Él. El campamento está a una decisión de convertirse en un pueblo de memoria o en un museo de momentos perdidos. La pregunta queda intemporal y cercana. ¿Dejarás que el miedo sea tu narrador? ¿Permitirás que un solo, sin embargo, edite todo lo que Dios ya ha hecho? Cades es el punto de incisión donde la autocharla de una nación se convierte en su futuro. 10 hombres venden una historia de pequeñez, y millones la compran a precio completo. 2 hombres venden una historia de promesa, y por ahora el mercado no está interesado. El coraje suele ser mal negocio antes de volverse sabiduría. Cuando la evidencia es buena pero las probabilidades lucen malas, elige a tu narrador. Nombra el sin embargo, luego enmárcalo bajo el historial de Dios y muévete mientras la fruta aún está en tus manos. La mañana encuentra el campamento quebradizo. El miedo se endureció durante la noche en política. Delegados circulan con rostros serios, y un borrador que suena prudente: nombrar un nuevo líder, invertir el rumbo, volver a Egipto. Por lo tanto, la rebelión se pone traje, pero la traición a la confianza sigue siendo traición. Moisés y Aarón caen sobre sus rostros, Josué y Caleb rasgan sus ropas con voces quebradas, ruegan: no tiren el futuro porque hoy se ve alto. La respuesta son guijarros reunidos para una lapidación. Cuando el pánico se siente virtud, los profetas parecen amenaza. La nube que los ha guiado da un paso al frente, no como sombra suave, sino como testigo. El juicio no es un cambio de humor, es el límite que guarda la vida. Por lo tanto, Dios traza una línea que la nación no quiso trazar. La generación que eligió la esclavitud del corazón no cargará la libertad sobre sus espaldas. Pero la misericordia se niega a desaparecer. Él no borrará al pueblo. Pastoreará a sus hijos, los mismos que el miedo afirmó proteger. 2 nombres, Josué y Caleb, se tallan fuera del decreto como brasas que se rehusaron a apagarse. El veredicto cae como trueno. 40 años. Una larga vuelta alrededor del remordimiento. Por lo tanto, los funerales se vuelven el calendario nacional. Pero aún en el desierto hay escuela en sesión. El maná entrena la confianza diaria. El tabernáculo enseña presencia. La disciplina no es ausencia de amor. Es el amor negándose a permitir que adoremos nuestro pánico. Los días adquieren un ritmo: caminar, enterrar, contar historias, intentar creer de nuevo. Bajo el sol crudo, una nueva generación aprende lo que la anterior no quiso. La memoria es un arma, y la obediencia es oxígeno. El duelo provoca un reflejo, algunos viran a la bravuconería. Subiremos de todos modos, insiste una facción agarrando armas y cargando hacia la sierra sin presencia, sin permiso. Por lo tanto, el coraje separado de la obediencia se vuelve suicidio. Pero la lección sangrante e inequívoca se marca a fuego en los sobrevivientes. El tiempo es parte de confiar. El camino se curva, la arena murmura bajo las sandalias, y Caleb espera. No pasivo, productivo. Forma recuerda, se niega a la amargura. La espera se vuelve el gimnasio donde su esperanza mantiene músculo. Acércate al cálculo callado de esos años. Bebés se vuelven niños. Niños
se vuelven hombres. Las niñas aprenden cantos que son mapas. Los ancianos repasan la historia del Mar Rojo hasta que les recubre la garganta como miel. Por lo tanto, cuando el río finalmente se abra de nuevo, sabrán cómo caminar. Pero también sabrán qué no cargar presunción a tajos y la comezón de coronar la nostalgia como un dios. Caleb mira el horizonte como un marinero, mira el viento no para quejarse del clima, sino para estar listo para izar vela en cuanto regrese el aliento de Dios. Para cuando se cumple el decreto, el campamento es distinto, más sobrio. Tasil insiste. Menos impresionado por el ruido de la multitud, más atento a la presencia. El juicio ha hecho su obra severa y la misericordia la suya gentil. La cámara encuentra a Caleb en el crepúsculo del año 40 manos, encallecidas, ojos claros, un hombre con décadas de comprobantes. Por lo tanto, cuando la historia se reabre en la orilla de un río y se alzan muros a la distancia, su corazón no repiquetea como ollas. Late el tambor constante de quien sobrevivió al pánico sin dejar morir la esperanza. El todavía no de Dios no es un vacío, es un aula. Deja que la disciplina te ancle. Deja que la misericordia te sostenga y deja que la espera sea el lugar donde tu coraje eche raíces capaces de sostener una montaña. El desierto tiene una manera de raspar el barniz de un alma. Aquí no hay multitudes para aplaudirte, ni titulares para disparar tu adrenalina, solo viento que sabe a sal, y sol que escribe su nombre en tu piel. Los días se apilan como huesos blanqueados. Por lo tanto, la monotonía tienta con una lenta fuga de sentido. Pero otro tipo de músculo crece en la repetición. Maná al alba, tiendas desmontadas, tiendas armadas. Niños enseñados ancianos, recordando en voz alta. La agenda no luce heroica. Luce humana si tienes los ojos para verla. Se multiplican las tumbas en el horizonte, montículos pequeños con historias más grandes. Aprendes a hablar en susurros cerca de ellas. Por lo tanto, el duelo podría endurecerse en cinismo. Pero Dios siembra los días con una liturgia de dependencia tan simple que no puede fingirse. Pan que nadie hornea. Agua de lugares improbables. Una columna de fuego en el frío. Una nube que camina. El tabernáculo se alza como una montaña portátil, un centro de gravedad que llevan a donde vayan. El sacrificio enseña que la santidad no es superstición para días de crisis, es la forma cotidiana del amor. Caleb toma decisiones que solo él puede tomar. Rechaza la dignidad barata de quejarse. Rechaza la lenta descomposición de la nostalgia. La mentira de que Egipto era más fácil. Mantiene su cuerpo honesto con trabajo, su mente honesta con la escritura. Su memoria honesta con nombres los ancianos que se plantaron con él en Cades, los adolescentes que necesitarán el coraje que él puede modelar. Por lo tanto, invierte en los jóvenes, enseñando a los varones a clavar estacas rectas y contar historias rectas, enseñando a las niñas a cantar la verdad hasta que sobreviva al miedo. Pero nunca baja el listón. La santidad no es un estado de ánimo, es una plomada. También hay chispas, momentos que prenden lo santo. Un niño le pregunta, ¿el mar de verdad eran 2 muros? Caleb se arrodilla en la arena y lo dibuja con el dedo. Luego cuenta no solo lo que pasó, sino lo que eso hizo con un hombre por dentro, cómo el terror se volvió confianza paso a paso. Por lo tanto, la memoria no es solo información, es formación verdad metabolizada en reflejo. Pero la memoria sin práctica decae en trivia. Así que practican. 12 piedras se vuelven un ejercicio familiar. ¿Qué significan estas piedras? ¿Que cruzamos con Dios o no cruzamos? Aquí el liderazgo no es el del micrófono, es el del mantenimiento. Arreglar la cuerda de la tienda del vecino antes de que se deshilache. Devolver una herramienta prestada sin que te la pidan. Detener un rumor en vez de difundirlo. Por lo tanto, el campamento se convierte en una escuela donde la obediencia ordinaria es contagiosa. Pero el desierto también guarda registro momentos de presunción. Destellos de idolatría, el señuelo de los atajos. Caleb mira el suelo donde otros tropezaron y lo marca como un guía marca una grieta. No pisen ahí otra vez.
Para el año 20 puedes notar quién se está vaciando y quién se está tallando. Uno se parece al colapso, el otro a la capacidad. La fuerza de Caleb no es ruidosa, pero se nota como un árbol que aprendió a beber profundo. Por lo tanto, cuando estalla el conflicto, él es un centro silencioso en torno al cual orbitan otros. Pero nunca confunde ser necesario con tener derecho. Sigue tomando la última guardia. Sigue cargando bultos que otros sueltan. Sigue orando con los ojos abiertos al viento, recordando una cresta que aún no ha tocado y a un Dios que no necesita juventud para cumplir promesas. Quizá este sea el secreto que los jóvenes aún no ven. El coraje épico se construye en días no épicos. Te vuelves el tipo de persona que puede decir, dame esta montaña diciendo, dame este oficio 10,000 veces sin resentimiento. Por lo tanto, cuando la columna por fin se mueve al norte y el rumor del agua del río parte la conversación como cuchillo, Caleb no corre a ponerse en forma. Pero los hombres listos no se precipitan. Se mueven con el paso de quienes entrenaron durante el silencio. Los años ocultos no son años desperdiciados. Usa la repetición para construir reflejos el duelo, para profundizar el amor y la memoria, para cablear la obediencia, para que cuando llegue el momento, el coraje ya sea tu costumbre. Es primavera. Y el Jordán baja gordo de deshielo, un músculo pardo que se agita entre orillas atestadas de juncos. Las aldeas río arriba ya apilaron sacos de arena contra esta rabieta anual, pero Israel está pie al agua con sacerdotes cargando el arca oro que destella como luz enjaulada. Por lo tanto, el sentido común dice, espera la estación se cae. Pero la obediencia no negocia con calendarios. La orden es simple, casi ruda, en su brevedad entren. Caleb mira los dedos de los sacerdotes encontrar la corriente. No es un salto cinematográfico. Es una elección modesta que al tobillo se siente enorme. El frío muerde hueso. El río gruñe alrededor de sus espinillas y luego cede. El agua se recoge como una cortina tirada por una mano invisible, amontonándose lejos en una ciudad llamada Adam. Río abajo el lecho se abre con suspiro de vacío. Por lo tanto, lo imposible se vuelve camino. Pero requiere que alguien se quede parado en medio para que todos los demás pasen. El sacerdocio suele ser eso, quedarse quieto bajo peso para que otros entren en la promesa. El cruce no es una carrera, es abuelas, niños, pequeños animales, carretas, el tintinear de la cocina. Una nación camina por la caja torácica de un río, como si paseara por un mercado mientras los hombres con el arca no pestañean. Caleb se mueve entre la gente como pastor. Estabiliza una rueda, levanta a un niño, cruza miradas con los asustadizos. Memoriza el sonido de las suelas en el lecho y se dice, recuerda esto. Porque la adrenalina se desvanece, y sin ritual, la memoria se evapora y el coraje con ella. Josué interrumpe el asombro con una instrucción que parece molestia, hasta que resulta ser regalo. Tomen 12 piedras del medio donde están los sacerdotes. No cualquier piedra, las mojadas de río, con olor a limo y milagro. Por lo tanto, cada tribu manda a un hombre de vuelta al lecho para echar una roca al hombro. Pero las rocas no son historias a menos que alguien las cuente. Caleb sonríe a un niño que mira y dice, así tomamos prestado coraje de hoy para peleas que aún no conocemos. Al atardecer el pueblo acampa en Gilgal, y un majano se alza como proclama labrada. No brilla, no zumba. Solo se sienta ahí desafiando al olvido, a intentar su suerte. Esa noche padres y madres repasan el guión que Josué puso en el ritual. Cuando tus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras? Diles que el Señor abrió una carretera en un río para que camináramos hacia nuestro futuro. Por lo tanto, las piedras se vuelven coraje portátil, horneado en el idioma familiar. Pero los rituales mueren cuando se tratan como piezas de museo en lugar de impulsos vivos. Caleb sostiene una de las piedras en su regazo cuando el fuego suspira bajo. Es pesada como la verdad es pesada. Piensa en Cades en la sentencia de 40 años en funerales que le enseñaron a contar sus días. Piensa en una montaña con gigantes y manantiales que necesitan ser cavados. Pasa el pulgar por la piel pulida por el agua y ora una plegaria callada y obstinada. No me dejes cambiar esta memoria por ruido. No dejes que las victorias se vuelvan fórmulas.
Mantén mi obediencia simple y mi coraje prestado, no fabricado. La mañana trae logística. Los muros de Jericó resplandecen en el horizonte cercano sus centinelas, sin duda sacudidos por el rumor de un río que se puso en atención. Por lo tanto, la confianza zumba en el campamento. Pero la primera ciudad no caerá por arrogancia. Caerá por un patrón que luce tonto, hasta que es santo un recordatorio de que el Dios que abre agua también diseña los pasos que das cuando la orilla ya está seca. Caleb guarda una piedra más pequeña de las que se acarician con los dedos y la mete en el cinturón. Será su nota de sermón por la semana: recuerda el río cuando a los muros no les importe. Hay temporadas en que la decisión no es entre bien y mal, sino entre quedarse de pie bajo peso o irse demasiado pronto. Los sacerdotes solo saldrán cuando el último niño haya cruzado. A veces el coraje se ve como paciencia bajo presión. Por lo tanto, deja que otros descansen sobre la fe que tú cargas. Pero no confundas ser usado por Dios con tener derecho a un encargo más fácil después. El camino por delante incluye instrucciones extrañas, un fracaso público, arrepentimiento y recuperación. Las piedras no derribarán ni un muro, solo evitarán que olvides quién lo hace. La obediencia abre caminos que no ves desde la orilla, y la memoria evita que esos caminos se borren. Nombra tus piedras, cuenta su historia y lleva una hacia el próximo muro. Jericó te mira como un reto, piedra tostada por el sol apilada en geometría, confiada, puertas atrancadas, guardias asomando por troneras. El campamento de Israel zumba con lanzas afiladas y teorías. Alguien dibuja escaleras en el polvo. Otro aboga por arietes, fuego, túneles. Por lo tanto, el problema parece solucionable con ajetreo. Pero el encargo que llega a la tienda de Josué es un plan de desfile, no, un manual. Sacerdotes, trompetas. El arca, silencio, 6 días de vueltas, luego un grito. La clase de estrategia se detiene. La clase de fe comienza. Día 1, rodean la ciudad como la manecilla de un reloj. Nadie provoca. Nadie negocia. El único sonido es sandalias, aliento y la punzada de trompetas. Los soldados de Jericó se ríen desde el muro. Por lo tanto, la burla prueba la columna, pero la obediencia cala más hondo cuanto más tiempo se lleva. Caleb camina con la tribu de Judá contando piedras, rostros, patrones en la argamasa, no para hallar un punto débil, sino para enseñar a sus ojos a mantener el enfoque donde Dios lo puso. Si la presencia está en medio, entonces el proceso es tu coraje. Del 2 al 6 los días se repiten como estribillo terco. La absurdidad suena más fuerte. También la tentación de improvisar. ¿Y si agregamos una escaramuza? ¿Y si escalamos una esquina de noche? Por lo tanto, la comezón de ayudar a Dios rasca los nervios de los comandantes. Pero la orden no ha cambiado. El silencio se mantiene. Los pies tallan un surco de hábito en la tierra. Caleb ve a jóvenes luchar con el tedio como con una bestia. Toma uno aparte, crees que el coraje son fuegos artificiales. La mayoría de los días es simplemente no abandonar lo correcto. 7 amaneceres después la formación se ve ordinaria desde lejos, una vuelta más alrededor de la futilidad. Pero en este día hay 7 circuitos, una aceleración de lo extraño. Luego una pausa que contiene el aliento. Las trompetas se alzan. La nota larga enhebra el aire. Por lo tanto, el sonido se vuelve mazo. Pero la verdadera demolición comenzó hace una semana, cuando la confianza superó la burla. La piedra convulsiona. El polvo brota en géiseres. La geometría pulcra se pliega como arcilla mojada. La ciudad que dominaba la guerra descubre que no puede dominar una obediencia que no entiende. El anatema a esta ciudad está consagrada no para el saqueo, cae con peso moral. Por lo tanto, la victoria pide contención, pero el éxito reciente engendra derecho. Caleb siente el tirón de nos lo ganamos y lo llama por lo que es una trampilla. Pasa de largo oro que podría comprar comodidad a los 85 y lo deja brillar para alguien más. Recuerda las piedras del Jordán en su cinturón y la carretera de río bajo los pies sacerdotales. Somos tan fuertes como lo que rehusamos, se dice, y tan seguros como la presencia que no explotamos. Jericó escribe 2 axiomas en sus huesos.
Primero, cuando Dios es el estratega, la obediencia es la táctica. Segundo, los muros caen con un horario que luce tonto hasta que termina. Por lo tanto, el coraje, el real, puede verse repetitivo, anodino e incluso vergonzoso. Pero te está haciendo algo mientras tú lo haces. Está ajustando tu corazón para una colina más dura mañana. Y en algún lugar al oeste, a los gigantes de Hebrón, no les tiembla el pulso por la caída de Jericó. Y está bien. Caleb no colecciona titulares. Colecciona hábitos que hacen posibles las montañas. No cambies obediencia por improvisación, solo porque el método parece extraño. Cuando Dios posee la estrategia, tu trabajo es marchar, sostener y confiar y luego administrar la victoria con contención. La mañana después de Jericó, sabe a victoria las historias al fuego, recalientan el momento en que cayeron los muros y la fanfarronería se cuela en las frases. Los exploradores regresan trotando de una colina llamada Hai, con un encogimiento en la voz. Lugar pequeño, informan. No canses a todo el ejército. 2 o 3 mil bastan. Por lo tanto, el éxito edita la memoria en atajo. Pero la santidad no ha cambiado sus requisitos. Josué asiente, envía el destacamento ligero, y el polvo que levantan parece confianza hasta que parece pánico. Los hombres se quiebran, caen 36. La puerta que debía ser nota al pie se vuelve titular escrito en sangre. Josué se tira rostro en tierra ante el arca con la misma intensidad con que marchó alrededor de muros. ¿Por qué no es blasfemia cuando es la anatomía de la confianza? Por lo tanto, Dios responde a la pregunta que no estaban haciendo, no. ¿Cuántas tropas, sino qué clase de campamento? Un robo oculto de Jericó, oro y vestidos enterrados bajo una tienda familiar ha convertido su impulso en lodo. El nombre es Acán, pero el problema es comunitario. Israel es un cuerpo. La infección en un miembro puede tambalear todo el marco. El coraje parece no es un rasgo independiente. Requiere manos limpias. La exposición es pública porque la herida es pública. Se forman filas. Tribus, clanes, casas pasan bajo mirada escrutadora, hasta que un solo hombre queda de pie, pesado de secreto. Por lo tanto, el arrepentimiento empieza con verdad dicha en voz alta, pero confesión sin consecuencia es sentimiento. El valle de Acor. El lugar de la desgracia se vuelve clase de anatomía sobre santidad. ¿Cómo se propaga la podredumbre? ¿Cómo se extirpa? ¿Cómo el dolor puede ser un cirujano que salva la vida? Casi puedes oír cambiar el aire del campamento, duelo sí, pero también claridad. Su Dios no es una mascota que sacas en peleas duras. Es una presencia que no te atreves a monetizar. Luego viene el reinicio. Dios habla otra vez no para regañar, sino para guiar. No temas. Regresa la estrategia, esta vez trenzada con humildad de exploradores de noche, una emboscada detrás de la ciudad, una finta para sacar a Jai, una señal de lanza alzada, un empuje coordinado. Por lo tanto, el mismo pueblo que los humilló se vuelve una lección inolvidable. Pero el punto no es el brillo táctico, es la alineación relacional. La obediencia abre la puerta a la creatividad. Cuando la trampa se cierra humo, se eleva de Jai como una segunda oportunidad escrita en el cielo. La lanza permanece en alto hasta que se completa la obra, un recordatorio visual de que el coraje es dependencia sostenida, no un estallido de adrenalina. Cuando baja la ceniza, Josué guía al pueblo a levantar un altar, leer el pacto y escribir la ley en piedras. Por lo tanto, se niegan a que solo las victorias se conmemoren. También memorializan el momento en que eligieron santidad sobre bombo. Pero no hay jactancia en sus cantos. Han aprendido que la velocidad sin alma es un pasivo. Caleb mira a jóvenes combatientes que sobrevivieron tanto a la derrota como a la redención. Se les nota en la cara el nuevo acero no es arrogancia, es sobriedad. La necesitarán para guerras más largas y colinas más altas. Azum a nosotros. Amamos la eficiencia y resentimos la fricción. Por lo tanto, estamos tentados a llamar opcional al trabajo lento de la integridad, especialmente tras una victoria. Pero Jai insiste, tus elecciones privadas pueden vetar tus batallas públicas. No tienes que ser famoso para ser fundamental. Sé la obediencia oculta que impide que el coraje de una comunidad se derrumbe en la puerta.
Y cuando haya fracaso, porque lo habrá, ve al valle donde se nombra el problema, y levanta allí el altar donde la misericordia se encuentra con la verdad. Resultados sin santidad son una trampa. Manos limpias hacen corazones fuertes. Trata lo enterrado, realinéate bajo Dios, y deja que la obediencia, no el impulso, alimente tu coraje. Las victorias se aplanan en logística. Mapas se extienden como colchas sobre mesas ásperas. Se apilan nombres: Maquedá, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir, hasta que la lista suena como lluvia sobre techo de lata. Por lo tanto, el impulso se vuelve rutina, pero el coraje hace algunos de sus mejores trabajos lejos de los titulares. Los años se desenrollan bajo un sol, al que no le importa cuán famoso fue ayer. Líneas de suministro, turnos de guardia, tratados honrados, emboscadas evitadas, heridos cargados. Caen los reyes del sur, luego una coalición del norte se endurece como nubarrón y rompe. Israel avanza no por espectáculo, sino por obediencia constante, una fe que rehúsa la deriva. Se platea el cabello de Caleb. Su paso se mantiene honesto. Aprende a amar más los fuegos breves de la noche que las canciones de victoria, espacios donde los hombres dicen verdad y se raspan la arena del alma. Por lo tanto, la fatiga hay que gestionarla como a un enemigo. Pero no todas las soluciones son tambores más fuertes y lanzas más afiladas. A veces es compartir pan, recordar nombres, releer el pacto a la luz de una lámpara. Las órdenes de Josué son claras y sin prisa. Las patrullas regresan con polvo en las cejas y historias en los puños. La tierra comienza a descansar de la guerra, no porque todo enemigo haya desaparecido, sino porque patrones de obediencia echaron raíces más profundas que el pánico. No todo es conquista. Algunos días son de reparación: volver a encordar arcos, remendar sandalias, enseñar a los muchachos a sostener una línea, enseñar a las muchachas a mantener un hogar valiente. Por lo tanto, los capítulos intermedios exigen una definición más amplia de valor, pero también exponen impaciencia. La gente quiere un clímax cada viernes. Caleb sigue señalando el arco largo. La promesa es un maratón con batallas como hitos, no todo el curso. Se para en crestas y lee el terreno como un pastor lee el tiempo. Esta sigue siendo la campaña de Dios, dice a los jóvenes. No midan el éxito por el ruido. Hay un ritmo para avanzar con fidelidad. Orar, planear, moverse, limpiar, recordar. Repetir. Por lo tanto, la perseverancia se vuelve liturgia. Pero liturgia sin corazón se agria en hábito. Así que mantienen frescas las historias, las paredes de agua del Jordán, el derrumbe de Jericó, la humillación y el reinicio en Jai. La memoria es oxígeno en la larga distancia. Y cuando una ciudad se rinde sin pelea, la reciben sin jactancia. Cuando una escaramuza se tuerce, corrigen sin desesperar. El punto no es no fallar nunca, es no desaprender. El historiador resumirá estos capítulos en un párrafo. Los veteranos los llevarán en los huesos. Años después, cuando Caleb pida una montaña, no será la nostalgia hablando, será la voz de un hombre entrenado por 1000 obediencias poco glamorosas para confiar a Dios una cosa dura más. La mayor parte de la vida sucede en los capítulos intermedios. Construye un ritmo repetible. Orar, planear, moverse, limpiar, recordar. Y deja que la perseverancia convierta victorias aisladas en una forma de fe vivida. Los equipos de medición de tierras cruzan las llanuras como hormigas con cuerdas cantando mojones, tiznando líneas en mapas de cuero. El campamento murmura con matemáticas de herencia, tribus, clanes, familias, todos esperando oír dónde plantarán su futuro. Por lo tanto, la mayoría maniobra por buena tierra y valles suaves. Pero una figura se mueve por la asamblea con la calma de quien va en una misión más vieja que el catastro. Caleb no carraspea para ser dramático. Carraspea para ser preciso. Ustedes saben la palabra que el Señor habló a Moisés sobre mí. Comienza sin pulir leyendas, solo comprobantes. Nombra fechas. Nombra lugares. Nombra promesas. Cades. 45 años. Le traje un informe conforme a mis convicciones, dice, y hoy es la bisagra de una vida. No el miedo de la multitud.
no el humor de la tendencia a la verdad en la que se plantó cuando había piedras en manos. Por lo tanto, enmarca el coraje como fidelidad, no personalidad. Pero fidelidad sin seguimiento es nostalgia. Está aquí para cobrar una promesa caminando hacia su costo. Rehúsa la automitología. Mis hermanos hicieron desmayar el corazón del pueblo, admite. No hay, se los dije. No hay disfraz de héroe. Solo un hombre que siguió de lleno y siguió siguiendo cuando nada parecía moverse. Señala su cuerpo sin jactancia. Estoy tan fuerte ahora como entonces para la guerra y para salir y entrar. Traducción. La fuerza es lo que la obediencia deja tras años largos que la ponen a prueba. Por lo tanto pide sin rodeos, dame esta región montañosa, donde están los Anakim con grandes ciudades fortificadas. Pero su petición va atada a la dependencia, quizá el Señor esté conmigo y yo los echaré fuera. El resultado es de Dios. La petición es suya. Los ojos de Josué también cargan décadas, plagas, mares, desiertos, muros. Oye la cadencia de la verdad que ha confiado desde joven y posa las manos sobre los hombros de Caleb. Bendecir no es sentimentalismo, es reconocimiento formal de alineamiento. Por lo tanto, la autoridad avala la obediencia y le pone viento en la espalda. Pero la bendición no allana la dificultad. Todos pueden ver las crestas de Hebrón. Todos recuerdan el viejo miedo. El momento es ceremonia y citación a la vez. La aplicación cae como tambor grave. Cuando te toque hablar por tu futuro, trae comprobantes, no retórica. Nombra lo que Dios dijo, dónde lo dijo, cuándo obedeciste, qué aprendiste en la espera. Por lo tanto, tu petición no sonará a ambición, sonará a mayordomía, pero prepárate para desear el lugar difícil más ligado a tu llamado. La tierra fácil rara vez carga peso delegado. Puedes sentir a los combatientes jóvenes escuchando. Han visto a Caleb en el desierto enseñando a muchachos a tensar cuerdas rectas y a muchachas a cantar la verdad como armadura. Ahora lo ven tomar las mismas decisiones con una ciudad a la vista. Por lo tanto, el discipulado finalmente se ve como memoria muscular bajo presión. Pero aún necesitan una imagen del después. Caleb la da no solo una colina tomada, sino una colina vivida, manantiales asegurados, hijas honradas, yernos comisionados, la próxima generación, heredando un ritmo, no solo un rumor. Termina sin florituras, sin vuelta olímpica. Solo el siguiente paso. Hebrón no le ofrecerá canasta de bienvenida. Escalará, sangrará. Descansará sobre rocas y beberá de cantimploras y reirá en la oscuridad con jóvenes que no sabían que podían ser así de valientes, hasta que un anciano pidió algo duro y los dejó ayudar. Eso es lo que debe hacer un testimonio: convertir memoria en impulso para una comunidad. Cuando des un paso al frente para asumir tu llamado, trae los comprobantes de una obediencia larga. Pide la colina atada a tu promesa y ancla el resultado en Dios, no en tu currículum. Hebrón no es una sola puerta, es un nudo de ciudades altas. Hebrón, propiamente con sus terrazas y tumbas, y fortines satélite como los de Sesaya, Imán y Talmai, puestos de los Anakim que se vigilan de risco a risco. Por lo tanto, una carga frontal gastaría hombres en vanidad. Pero un problema en capas invita a un coraje en capas. Caleb reúne capitanes sobre una roca tiznada y presenta un plan simple y tenaz. Cortar la línea de cresta, romper las señales, forzar a cada bastión a pelear solo. No vinimos a lucir heroicos, dice. Vinimos a ganar limpio. Forma un equipo con intención. Otniel, joven ojos firmes, recibe la punta de lanza. Axa, la hija de Caleb, recorre el campamento tomando nota de puntos de agua y rutas de suministro. No es liderazgo ornamental, es logística con pulso. Por lo tanto, el coraje se multiplica porque incluye dones más allá de las espadas. Pero las espadas aún deben cantar. Exploradores cuentan turnos de centinela, trazan sendas de cabra que se vuelven carriles de infantería y marcan con tiza los lugares de mala pisada. Peleamos contra gravedad y gigante, sonríe un explorador. Así que traigan voluntad extra. La noche envuelve los cerros con aliento de animal y aullido de coyote. A la señal de Caleb, 3 columnas suben en sigilo como sombra. Sin cuernos,
Sin alardes, solo el silencio de hombres que entrenaron los pies en la monotonía del desierto, y ahora gastan esa disciplina a toda velocidad. El primer objetivo es una torre de relevo, un diente bajo de piedra para encender avisos por la cresta. Por lo tanto, la toman sin teatro y sofocan su fuego. Pero la victoria silenciosa es enorme. Los Anakim despertarán a problemas locales, no a una defensa coordinada. El impulso tan a menudo rumor se vuelve herramienta. El alba encuentra la columna de Otniel, pegada al muro inferior de una ciudad satélite. Suben escaleras con la gramática suave del músculo y el aliento. Un centinela grita. El grito muere bajo una palma. Dentro del muro las calles se enroscan como serpientes perfectas para emboscadas, así que se mantienen las órdenes de Caleb. Vayan en pares, mantengan líneas de vista, no persigan gloria a ciegas. Por lo tanto, la pelea permanece disciplinada, pero sigue siendo íntima y ruidosa, escudo contra escudo, arena, en los dientes el golpe de hombres enfrentando arquitectura. A media mañana la puerta cruje hacia afuera desde dentro, y derrama pánico cuesta abajo. Hebrón responde con un contraataque a arqueros de torre, cosiendo la loma con flechas, un toque de cuerno de carnero, intentando rearmar nervios dispersos. Caleb entra en el bolsillo donde el coraje es contagioso. No es más rápido que los jóvenes, es más estable que el miedo. Señala un giro, 2 escuadras se abren, trepan por una senda de cabra, que los mapas pasaron por alto y aparecen detrás de los arqueros como malas noticias. Por lo tanto, la altura cambia de lealtad. Pero la sorpresa sola no termina guerras. Calle por calle, presionan siempre cerrando nunca, sprintando siempre juntos. Los gigantes mismos. Zesai Ayman Talmai. No son mitos. Son masa y músculo, reyes de la intimidación que han poseído este horizonte por años. Caleb rechaza el teatro del combate singular. Rechaza el romance del yo contra el gigante. Por lo tanto, pelea en cuerpo, escudos enlazados, ángulos explotados, rodillas apuntadas, respiración controlada. Pero aún hay un momento en que un corredor se angosta, y una figura como un marco de puerta lo llena con un rugido. El viejo da un paso al frente porque los líderes pertenecen donde las decisiones son más filosas. Peso se enfrenta a voluntad. El intercambio es brutal, breve, decisivo. Por la tarde pendones caen de torres como signos de exclamación. El valle oye una gramática nueva, no los retos de gigantes, sino la cadencia constante de órdenes para despejar callejones, asegurar pozos, poner guardias. Aksá vuelve a moverse por el después leyendo la ciudad como un libro mayor, profundidad de cisternas, caudal de manantiales, estabilidad de terrazas. Por lo tanto, la victoria se vuelve habitable. Pero si no aseguran el agua, heredarán un trofeo que no pueden conservar. Ella trae la petición que se hará proverbio: dame también manantiales. De arriba y de abajo, fuente y curso, porque el coraje debe ser sostenible. Caleb convoca al equipo a las tumbas de los patriarcas al crepúsculo. No hay desfile de botín, no hay discursos de héroe. Se paran donde yacen Abraham, Isaac y Jacob, donde la promesa echó raíz por primera vez en este suelo. Por lo tanto, el triunfo se enmarca, no se ostenta. Esto no lo poseemos por músculo. Lo administramos por misericordia. Publica una rota para las noches por venir, consciente de que los bastiones mueren duro. Pero también publica una rota para contar la historia a los niños, porque el miedo regresa más rápido donde la memoria es delgada. Agua asegurada. Pozos nombrados, rutas trazadas, mentores asignados. Hebrón pasa de titular a hogar. Las colinas grandes caen con coraje compartido y planes simples. Nombra la cresta, asigna los carriles, pelea juntos y asegura los manantiales para que tu victoria sea habitable, no solo ruidosa. Las primeras noches en Hebrón huelen a polvo de cal y soga recién cortada. La victoria siempre necesita carpinteros. Por lo tanto, los martillos reemplazan los gritos de guerra y la música de la ciudad. Se vuelve reparación, tapas de cisternas recolocadas, puertas colgadas de nuevo, terrazas rearmadas donde la batalla sacudió la piedra. Pero el coraje no puede vivir de adrenalina. Necesita agua. Aksá recorre las laderas con ojo de agrimensora, trazando con el dedo los cauces secos, midiendo caudal por memoria y por esperanza.
Si hemos de criar hijos en esta cresta, le dice a su padre, necesitamos más que un muro. Necesitamos manantiales. Caleb asiente. No es el tipo de vencedor que confunde una dirección arduamente ganada con una vida habitable. Cuando Acsá pide con audacia, con claridad, los manantiales de arriba y de abajo, no la reprende por ambición. La bendice porque la sostenibilidad no es egoísmo, es mayordomía. Por lo tanto, el futuro de la ciudad se escribe en agua, no solo en pendones. Pero la lección está bajo la superficie. El mismo hombre que blandió la espada ahora debe asegurar la fuente. Los mejores guerreros pueden volverse padres y constructores sin sentirse degradados. Saben que el punto de ganar es vivir bien en lo ganado. Hebrón aprende un ritmo nuevo. Oraciones matutinas en las tumbas de Abraham y Sara. Trabajo de mediodía en terrazas que sostendrán viñas en lugar de miedo. Relatos vespertinos donde muchachos que ayer blandieron espada hoy cargan cántaros, y muchachas que mapearon acuíferos ahora enseñan nombres de pozos. Por lo tanto, la memoria se reafila para tiempos de paz, no se guarda. Pero la memoria debe ser honesta para ser útil. No borran la derrota en ay de la historia. También la repasan porque el coraje futuro colapsa cuando solo legamos el carrete de lo mejor. Aquí nos apresuramos, dicen los ancianos. Aquí nos arrepentimos. Aquí el altar que levantamos. El matrimonio de Acsá con Otniel se vuelve retrato de fuerzas unidas, táctica y logística, hoja y plano. Después él juzgará a Israel con una sobriedad tranquila aprendida en estas laderas, pero por ahora inspecciona muros, mientras ella inspecciona agua. Por lo tanto, el legado no es un discurso entregado a la siguiente generación. Es una forma practicada que heredan por repetición, pero repetición sin corazón se estanca. Así que entretejen sus ejercicios con adoración y su adoración con ejercicios. Niños corren de manantial en manantial recitando nombres como Rayuela, fuente del Negev, caudal de arriba, curso de abajo. La ciudad misma se vuelve catecismo. El cuerpo de Caleb, honesto con sus años, elige en consecuencia. Deja de hacer trabajos que podría hacer más rápido para que otros aprendan a hacerlos siquiera. Cuenta la historia en líneas más cortas para que pulmones jóvenes puedan cargarla. Por lo tanto, se hace más pequeño para que el futuro pueda hacerse más grande, pero no desaparece. Cuando estallan disputas por mojones o cuotas de agua, interviene no con amenazas, sino con el peso de quien sangró por estas terrazas, y no permitirá que la mezquindad las pudra. La santidad no se jubila, se reherramienta. Haz zoom a la hora. Tras una crisis, una recuperación, una reconciliación, una gran victoria, nuestras vidas también necesitan manantiales. El manantial de arriba es práctica del alma, oración, que no depende del ánimo, escritura que alimenta más de lo que halaga sábado, que protege lo que importa. El manantial de abajo es práctica de sistema, calendarios, presupuestos, flujos de trabajo, conversaciones que impiden que la paz se fugue. Por lo tanto, el coraje se vuelve cultura, no proeza. Pero la cultura requiere una negativa a dejar que el sarcasmo pase por sabiduría, el agotamiento por devoción, o la nostalgia, que es por visión. Nombra los pozos. Cuídalos. En una mañana azul, Caleb camina la cresta con un niño que hace preguntas sin miedo. ¿De verdad eran tan altos los gigantes? ¿Te temblaban las manos? ¿Por qué pedir la colina más dura? Caleb ríe, luego responde sin barniz. Sí. Porque Dios lo dijo no para humillar al miedo, sino para liberar al futuro de él. Por lo tanto, el niño hereda un mundo donde verdad y ternura viven en la misma frase. Pero también hereda tareas: revisar la compuerta, reparar la cerca, devolver la herramienta. La gloria también es mantenimiento. Al fin del año, Hebrón suena menos a triunfo y más a hogar. Hojas de vid chasquean y susurran. Las cabras se quejan. El agua besa los labios de piedra. Por la noche la ciudad brilla como constelación paciente, retrato de lo que ocurre cuando el coraje se niega a retirarse a la leyenda y se pone a instalar llaves de agua. Caleb se sienta donde el viento sabe a lluvia y sonríe la sonrisa de un hombre que quiso una colina y terminó con un pueblo capaz de vivir en ella. Cantan los manantiales abajo, arriba las estrellas. Entre ambos,
un legado calibrado para durar. Gana la colina, luego hazla habitable. Pide manantiales hábitos y sistemas que mantengan fresca la fe. Y pásalos para que la próxima generación herede un coraje que se bebe, no solo historias que se citan. ¿Qué haces con una historia sobre un 85añero tomando una montaña? La traduces a días que de verdad puedas vivir. No todos enfrentan a los Anakim con hierro y encina. La mayoría enfrentamos bandejas de entrada a pasillos de hospital, conversaciones difíciles, largas jornadas que no son tendencia. Por lo tanto, necesitamos un coraje practicable. Pero la práctica necesita patrón. Caleb nos da unos 5 reglas, cada una con su ritmo. Y los tropiezos espera un high. Nómbralo temprano, arrepiéntete rápido, reconstruye en público y sigue marchando. Tu fracaso no es final, a menos que lo uses para justificar rendirte. El punto de estas reglas no es hacerte impresionante. Es hacerte fiel los lunes por la mañana, en reuniones de presupuesto, al lado de camas de hospital, en largas noches de crianza, en tumbas silenciosas. Si eres mayor y te sientes tarde, Caleb no se disculpó por su edad. Administró sus años. No vas atrasado. Estás equipado. Si eres joven y te sientes pequeño, no esperes a sentirte valiente. Practica microvalentía ahora. Toma prestado coraje de los santos mayores. Luego vuélvete tú el prestamista. La pregunta de cierre es la de apertura vuelta hacia ti. ¿Cuál es tu montaña este año y con quién la subirás? Escríbelo en los comentarios. Nombra tu siguiente cosa clara. Nombra tus manantiales. Alguien que hojee el hilo podría tomar prestado tu coraje como una generación tomó el de Caleb. El coraje es un método practicable, recuerda con precisión. Obedece lo próximo. Claro, pide la colina difícil correcta. Comparte coraje en comunidad e instala manantiales para que las victorias se vuelvan un modo de vida.